El 15 de septiembre de 2008, un lunes, el banco de inversión Lehman Brothers colapsó. 600.000 millones en activos se evaporaron. Fue la mayor quiebra corporativa de la historia. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre ese día. Mientras Lehman colapsaba, 10 personas se reunieron en una habitación en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. No eran políticos electos. No eran funcionarios de gobierno. Eran banqueros centrales y CEOs de los bancos más grandes del mundo. JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley. En esa habitación, en una sola noche, decidieron el destino de la economía global. Decidieron quién sobreviviría y quién moriría. Decidieron quién sería rescatado con dinero de contribuyentes y quién sería sacrificado. No hubo voto democrático. No hubo debate parlamentario. Solo 10 personas en una habitación tomando decisiones que afectarían a miles de millones. Y aquí está la pregunta perturbadora que nadie hace. ¿Quiénes eran realmente estas personas? ¿Por qué tenían ese poder? ¿Y por qué siguen teniéndolo hoy? Porque esa noche en 2008 no fue una excepción. Fue la norma. Fue simplemente el momento en que el telón se corrió brevemente, revelando quién realmente controla la economía global. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de la mano oculta que controla el dinero mundial. No es una conspiración, es una estructura de poder documentada, legal y completamente opaca al público. Y al final de este video, entenderás por qué las crisis financieras no son accidentes, son características del sistema, y por qué, a menos que entiendas cómo funciona realmente este sistema, siempre serás peón en un juego cuyas reglas no conoces. Porque aquí está la verdad. No vives en una economía de mercado libre. Vives en una economía controlada por un pequeño grupo de instituciones que operan en las sombras, fuera de la supervisión democrática, y su poder es absoluto. Para entender quién controla la economía global hoy, necesitamos retroceder a 1910, a una isla privada frente a la costa de Georgia. Jekyll Island, el nacimiento de la Fed. 1910. En noviembre de 1910, 7 hombres se reunieron en secreto en Jekyll Island, un resort privado para millonarios. Viajaron en tren privado usando solo nombres de pila para evitar ser reconocidos. ¿Quiénes eran? Nelson Aldrich, senador, suegro de John D. Rockefeller. Frank Vanderlip, presidente de National City Bank, ahora Citigroup. Henry Davidson, socio de JP Morgan. Charles Norton, presidente de First National Bank. Benjamin Strong, luego primer gobernador de la Fed. Paul Warburg, representante de Rothschild en Estados Unidos. Representaban aproximadamente el 25% de la riqueza mundial. Durante 9 días, en completo secreto, diseñaron el plan para el sistema de la Reserva Federal. No era un banco del gobierno. Era un cártel privado de bancos disfrazado de institución pública. El plan era brillante en su astucia. Crear un banco central que pareciera gubernamental, pero que fuera controlado por bancos privados. Que tuviera el poder de crear dinero de la nada, pero sin supervisión democrática real. En 1913, el Congreso aprobó la Ley de la Reserva Federal, supuestamente para estabilizar la economía y prevenir pánicos bancarios. Pero aquí está el giro oscuro. Desde su creación, la Fed ha presidido más crisis financieras que en toda la historia previa de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las crisis financieras son rentables para quienes controlan el sistema. La estructura real de la Fed. La Fed no es una sola entidad. Es un sistema de 12 bancos regionales, pero el poder real reside en uno. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York. ¿Por qué? Porque Nueva York es el centro financiero, y el Banco de Nueva York es el que ejecuta las operaciones de mercado abierto, la compra y venta de valores que controla la oferta monetaria. ¿Quién posee el Banco de la Reserva Federal de Nueva York? Los bancos privados más grandes: JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Son accionistas. Literalmente poseen acciones del Banco Central. Ahora, los defensores dirán, pero el gobierno nombra al presidente de la Fed.
Es independiente. Técnicamente verdad. Pero aquí está la realidad. El presidente de la Fed casi siempre viene de Wall Street, y después de su mandato, regresa a Wall Street. Es puerta giratoria institucionalizada. 1913-1971. Construyendo el imperio. Durante las siguientes 6 décadas, la Fed consolidó poder. 1913-1929, expandió crédito masivamente, inflando burbuja de activos. 1929, contrajo crédito violentamente. Resultado, Gran Depresión. Millones perdieron ahorros, pero Wall Street compró activos a precio de remate. 1933, Glass-Steagall separó banca comercial de banca de inversión. Era intento de limitar poder. 1944, Bretton Woods hizo del dólar la moneda de reserva mundial. La Fed ganó control efectivo sobre el sistema monetario global. 1971, Nixon cerró ventana del oro. El dólar ya no necesitaba respaldo. La Fed podía crear dinero sin límite. Para 1971, la estructura estaba completa. Un banco central privado con poder para crear dinero infinito, controlado por los bancos más grandes, sin supervisión democrática real. Pero la Fed era solo una pieza del sistema. Había otra institución, aún más oscura, operando a nivel global. Basilea, 1930. El Banco de Bancos Centrales, el Banco de Pagos Internacionales, BIS por sus siglas en inglés, fue fundado en 1930 en Basilea, Suiza. Oficialmente, para facilitar reparaciones de guerra alemanas después de la Primera Guerra Mundial. En realidad, para crear un club privado de banqueros centrales, operando fuera del control de cualquier gobierno. El BIS tiene características únicas. Inmunidad diplomática completa, no puede ser demandado. Sus archivos no pueden ser confiscados. Exención de impuestos. En todos los países donde opera. Secreto absoluto. Sus reuniones son privadas, no publican minutas, sin supervisión. No responde a ningún gobierno o organismo internacional. Es literalmente una isla soberana en medio del sistema financiero global. ¿Quién lo controla? Los gobernadores de los bancos centrales más poderosos, Reserva Federal y Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Banco de Japón, Banco Nacional Suizo, Banco Popular de China desde 2010. Se reúnen cada 2 meses en Basilea. Decisiones tomadas en esas reuniones mueven billones de dólares. Pero el público no sabe qué se discute. Los acuerdos de Basilea, regulación oculta. Desde los años 80, el BIS ha emitido los acuerdos de Basilea, reglas que supuestamente regulan a los bancos globales. Basilea I, 1988, estableció requisitos mínimos de capital. Basilea II, 2004, permitió a bancos usar sus propios modelos de riesgo. Basilea III, 2010. Respuesta a crisis de 2008, supuestamente más estricta. Pero aquí está lo perverso. Estas reglas fueron escritas por los bancos, para los bancos. Los comités que diseñan Basilea están llenos de ejecutivos de JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank. Literalmente escriben sus propias reglas de regulación. Es como permitir que criminales escriban el Código Penal. La red global de bancos centrales para los años 2000, la estructura estaba completa. Nivel 1, BIS. Coordina política entre bancos centrales globalmente. Nivel 2, bancos centrales nacionales. Fed, BCE, BOE, etc. Implementan política en sus regiones. Nivel 3, bancos demasiado grandes para quebrar. JP Morgan, Goldman, HSBC, etc. Ejecutan la política. Es jerarquía de poder operando fuera de la democracia, y en 2008 ese sistema casi colapsa. A principios de 2000, algo cambió. La Fed bajo Alan Greenspan, y luego Ben Bernanke, adoptó nueva filosofía: prevenir recesión a cualquier costo. El costo era inflación de activos, burbujas. 2001-2003. La burbuja tecnológica explota. La Fed responde. Cuando la burbuja.com colapsó en 2000-2001. Greenspan bajó tasas de interés del 6.5% al 1%. Era dinero casi gratis.
¿A dónde fue ese dinero? A bienes raíces. Los bancos descubrieron una máquina de dinero. Hipotecas subprime. Prestabas a personas sin ingresos verificables. Empacabas esas hipotecas en valores respaldados por hipotecas, MBS. Las calificadoras, Moody's, S&P, les daban calificación A. Las vendías a inversionistas globales. Era alquimia financiera, convertir basura en oro. Y funcionaba mientras los precios de viviendas subieran. Las agencias de calificación, el conflicto fatal Moody's y S&P, deberían ser guardianes independientes. Su trabajo, decir la verdad sobre riesgo. Pero había un problema. Los bancos les pagaban por calificar sus productos. El emisor pagaba al calificador. Era como dejar que estudiantes paguen a profesores por sus calificaciones. El fraude era inevitable. Documentos internos posteriores mostraron que calificadoras sabían que los MBS eran basura, pero les dieron HAA de todas formas, porque si no lo hacían, el banco iría con la competencia. 2004-2007. La manía. Para 2004, la máquina estaba en hipervelocidad. Familias sin ingresos compraban casas de $500,000, con cero entrada, con tasas de interés que se ajustarían en 2 años. No importaba, porque el precio de la casa subiría 20% anual. Podrías refinanciar antes del ajuste. Los bancos de inversión apalancaban 30.1. Por cada $1 de capital prestaban $30. Ganancias masivas cuando todo subía. Aniquilación cuando caía. Wall Street ganaba bonos récord. Los CEOs se volvían billonarios. Y nadie preguntaba qué pasaría cuando la música parara. Pero algunos sabían. Algunos vieron lo que venía. Michael Burry, médico convertido en inversionista. Steve Eisman, inversionista cínico. John Paulson, hedge fund manager. Apostaron contra el mercado hipotecario. Compraron credit default swaps, seguros contra quiebra de MBS. Wall Street felizmente les vendió esos seguros, porque estaban seguros de que las hipotecas nunca colapsarían. Estaban equivocados. 2006. Los precios. Se detienen. En 2006, los precios de vivienda dejaron de subir. Luego comenzaron a caer. Las hipotecas ajustables se reajustaron. Pagos mensuales se duplicaron. Familias no podían pagar. Ejecuciones hipotecarias comenzaron, lentamente al principio, luego en avalancha. Para 2007, los MBS comenzaron a colapsar. Los valores A se volvieron sin valor. Los bancos tenían billones en estos valores, marcados en sus libros a valor completo. Pero nadie los compraría. La bomba estaba por explotar. Marzo 2008. Bear Stearns. Bear Stearns, el quinto banco de inversión más grande, colapsó en marzo. Tenía 11 TDAs en activos por cada uno de los de capital. Cuando esos activos perdieron valor, desapareció. La Fed organizó venta forzosa a JP Morgan por $2 por acción. Un año antes valía 170. Mensaje al mercado. La Fed rescatará bancos grandes. Septiembre 2008. El fin de semana que cambió todo. El fin de semana del 13-14 de septiembre todo se derrumbó. Viernes 12. Lehman Brothers busca desesperadamente comprador. No lo encuentra. Sábado 13. Tim Geithner, presidente Fed Nueva York, convoca reunión de emergencia con CEOs de Wall Street. Buscan solución privada para Lehman. Domingo 14. No hay rescate. Lehman declarará quiebra el lunes. Pero hay otra decisión. Merrill Lynch será vendido urgentemente a Bank of America y AIG, aseguradora masiva, recibirá rescate de $85,000 millones. ¿Por qué rescatar a AIG pero no Lehman? Aquí está la verdad oculta. AIG había vendido billones en credit default swaps a Goldman Sachs, JP Morgan y otros grandes bancos. Si AIG quebraba, esos bancos perderían billones. Entonces AIG fue rescatada, con dinero de contribuyentes, y ese dinero fluyó directamente a Goldman y otros. Era rescate bancario disfrazado de rescate de aseguradora. Lunes 15. El pánico.
Lehman declaró quiebra. 600,000 millones se evaporaron. Los mercados colapsaron. El Dow cayó 504 puntos. Los mercados de crédito se congelaron completamente. Bancos dejaron de prestarse entre sí. Era pánico financiero total. Martes 16. La reunión secreta. Esa noche, en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, ocurrió la reunión descrita al inicio. Tim Geithner, Ben Bernanke y Henry Paulson, secretario del Tesoro, ex-CEO de Goldman Sachs, se reunieron con los CEOs. En esa habitación decidieron quién recibiría rescates. Goldman, Morgan Stanley, Citi, BofA. ¿Quién sería forzado a fusionarse? Merrill, Wachovia. ¿Cuánto dinero de contribuyentes se usaría? Billones. No era democracia, era oligarquía financiera en acción pura. Octubre 2008. TARP, el mayor robo de la historia. El Congreso aprobó TARP, Troubled Asset Relief Program. 700,000 millones para estabilizar el sistema financiero. Oficialmente, para comprar activos tóxicos de bancos. En realidad, inyección directa de capital en bancos. Sin condiciones. Sin límites en bonos ejecutivos. Sin reforma estructural. Los bancos usaron el dinero para pagar bonos a ejecutivos, comprar competidores quebrados a precio de remate, invertir en mercados, no prestar a familias. Familias perdieron casas. Bancos se volvieron más grandes y rentables. La verdadera escala del rescate, 700,000 millones, era solo lo visible. Auditoría posterior reveló que la Fed secretamente prestó 16 billones a bancos estadounidenses, 10 billones a bancos extranjeros. Era más dinero del que existía en toda la economía estadounidense. Creado de la nada. Dado a bancos. Sin voto democrático. ¿Qué pasó después? Los rescates funcionaron en el sentido de que el sistema financiero no colapsó completamente, pero crearon consecuencias devastadoras. 1. Los bancos. Se volvieron más grandes, los demasiado grandes para quebrar, absorbieron a los que colapsaron. JP Morgan compró Bear Stearns y Washington Mutual. Bank of America compró Merrill Lynch y Countrywide. Wells Fargo compró Wachovia. Para 2010, los 6 bancos más grandes controlaban el 67% de todos los activos bancarios. Era más concentración que antes de la crisis. El problema de demasiado grande para quebrar empeoró. 2. Cero consecuencias. ¿Cuántos ejecutivos bancarios fueron a prisión por fraude que causó la crisis? 1. Un solo ejecutivo de nivel medio. Ningún CEO. Ningún CFO. Nadie en la cima. Comparen con la crisis de ahorros y préstamos de los 80s. 1,000 plus ejecutivos fueron procesados. En 2008, 0. Porque los reguladores trabajaban para los bancos, no para el público. 3. Desigualdad explosiva. Los rescates inflaron precios de activos, acciones, bienes raíces. ¿Quién posee activos? Los ricos. Entre 2009 y 2020, el 1% más rico aumentó riqueza en 21 billones. El 50% inferior aumentó en 900,000 millones. Era transferencia de riqueza masiva de pobres a ricos, financiada por bancos centrales. 4. La adicción a los rescates. La crisis de 2008 estableció precedente. Cuando hay problema, la Fed rescata. 2011. Crisis de deuda europea. La Fed prestó billones al BCE. 2019. Mercado de repo se congeló. La Fed inyectó 500,000 millones. Pocos notaron. 2020. COVID. La Fed creó 5 billones en meses. Compró todo. Bonos corporativos, bonos basura, ETFs. Era Quantitative Easing, o QE, en esteroides. Imprimir dinero con nombre sofisticado. 5. BlackRock, el nuevo poder. En 2008, la Fed contrató a BlackRock para gestionar los rescates. BlackRock es la firma de gestión de activos más grande del mundo. 10 billones bajo gestión. Desde entonces, BlackRock ha estado involucrada en cada crisis. 2011, crisis europea. 2020,
Rescates COVID. 2023. Crisis bancaria regional. BlackRock diseña los rescates. Decide qué comprar. Tiene acceso a información privilegiada sobre cada movimiento de la Fed. Y Larry Fink, CEO de BlackRock, está en llamada directa con presidentes de la Fed, líderes mundiales, CEOs. Es la mano oculta detrás de la mano oculta. El sistema hoy, 2024. Para 2024, el sistema es más opaco y poderoso que nunca. Nivel 1. BS. Coordina política monetaria global. Promueve CBDCs, dinero digital controlado centralmente. Nivel 2. Bancos centrales. Fed, BCE, BOJ, todo siguiendo el manual del BIS. Tasas coordinadas, QE coordinado, rescates coordinados. Nivel 3. Megabancos. JP Morgan, 4 billones activos. Bank of America, Citi, Goldman. Más grandes que en 2008. Demasiado grandes para quebrar. Demasiado grandes para regular. Nivel 4. BlackRock, Vanguard. Gestores de activos controlando billones. Accionistas mayoritarios de casi todas las corporaciones grandes. Es jerarquía de poder centralizado y opera sin supervisión democrática significativa. Este sistema no es nuevo. Es el mismo patrón que se repite a través de la historia. Los Medici. Florencia, 1400. La familia Medici controló Florencia mediante control del banco más grande. Prestaban a reyes, papas, comerciantes. Cuando alguien no podía pagar, los Medici tomaban su propiedad. Eventualmente, controlaban la ciudad sin ser gobernantes oficiales. El poder real era financiero. El Banco de Inglaterra, 1694. El primer banco central moderno fue creado por banqueros privados que prestaron al gobierno británico dinero que no existía. A cambio, recibieron monopolio sobre la creación de dinero. Fue modelo para todos los bancos centrales posteriores. Control privado con fachada pública. JP Morgan y el pánico de 1907. Cuando los bancos estadounidenses colapsaron en 1907, JP Morgan personalmente organizó el rescate. Reunió a banqueros en su biblioteca privada. Decidió quién sobreviviría. Era poder de banco central ejercido por hombre privado. Y fue exactamente ese pánico lo que justificó crear la Fed en 1913. ¿Coincidencia? ¿O diseño deliberado para institucionalizar ese poder? El patrón: 1. Crisis financiera, a veces manufacturada. 2. Pánico público. 3. Élites ofrecen solución que les da más poder. Público acepta por miedo. 5. Sistema centralizado emerge más fuerte. 6. Ciclo se repite. Jekyll Island. Fed, 1913. Pánico de 1907. Banco central con poder total. Gran Depresión. Más poder a Fed. Fin del patrón oro. Crisis 2008. Rescates masivos, bancos más grandes. COVID 2020. Impresión de dinero sin precedentes. Cada crisis consolida poder. No es falla del sistema. Es característica del sistema. De esta historia emerge 3 verdades que no puedes ignorar. Lección 1. La mano invisible. Del mercado es en realidad una mano muy visible de bancos centrales. Adam Smith habló de la mano invisible del mercado. Oferta y demanda, encontrando equilibrio naturalmente. Pero esa mano no existe en economía moderna. Existe la mano muy visible de la Reserva Federal, fijando tasas de interés, creando billones de la nada, rescatando bancos selectivamente, inflando burbujas de activos deliberadamente. No es capitalismo de libre mercado, es capitalismo gerenciado por élite financiera. Los ganadores no son determinados por mérito o innovación, son determinados por proximidad al poder. Goldman Sachs no sobrevivió 2008 porque era bien gestionado. Sobrevivió porque ex-CEO era secretario del Tesoro. El mercado está manipulado. La pregunta no es si está manipulado, es si esa manipulación beneficia a la mayoría o solo a la élite conectada. Lección 2. Demasiado grande para quebrar significa demasiado grande para existir. El sistema actual crea incentivos perversos. Si eres banco pequeño, quiebras cuando tomas riesgos malos.
Es capitalismo normal. Si eres banco masivo, eres rescatado cuando tomas riesgos malos. Ganancias son privadas. Pérdidas son socializadas. Entonces, ¿qué hace cada banco racional? Se vuelve lo más grande posible. Porque tamaño, Skiri, seguro de rescate garantizado. Resultado, concentración masiva. Los 4 bancos más grandes de EU tienen más activos que todo el PIB estadounidense. No es accidente, es el diseño del sistema, y garantiza que la próxima crisis será aún más grande que 2008. Lección 3. El verdadero poder opera en las sombras, sin responsabilidad democrática. Los líderes electos tienen apariencia de poder. Pero el poder real está en instituciones que operan fuera de la democracia. El BIS, en Basilea, no responde a ningún gobierno. La Fed, independiente, significa sin supervisión democrática real. BlackRock, gestiona billones, diseña política, sin ser electa. Cuando votas por presidente, estás votando por alguien que tiene menos poder sobre la economía que Jerome Powell, presidente de la Fed, o Larry Fink, CEO de BlackRock. Y Powell y Fink no fueron electos por nadie. Es tecnocracia financiera, gobierno de expertos sin consentimiento democrático. Y funciona perfectamente para la élite que lo controla. Aquí está la verdad incómoda. La economía global no es controlada por mercados, democracia o meritocracia. Es controlada por pequeña red de instituciones operando en secreto. BIS, coordinando política global. Bancos centrales implementando esa política. Megabancos ejecutando la política. Firmas como BlackRock, gestionando los resultados. Esta red opera mediante reuniones secretas sin minutas públicas, independencia que significa cero supervisión, puerta giratoria entre gobierno y Wall Street, captura regulatoria total. Y tiene 3 objetivos. 1. Preservar el sistema. Rescates garantizan que el sistema actual sobreviva, sin importar cuánto daño cause. 2. Consolidar poder. Cada crisis resulta en mayor concentración, bancos más grandes, menos competencia, más control. 3. Transferir riqueza, de la mayoría a la élite conectada, a través de inflación de activos, rescates y información privilegiada. No es teoría conspirativa, es el registro histórico documentado. La pregunta es, ¿qué hacemos? El sistema es tan grande, tan entrelazado, tan poderoso que parece imposible cambiarlo. Y quizás lo es. Pero aquí está lo que no es imposible: entenderlo. La mayoría de la gente no tiene idea de cómo funciona realmente el sistema. Creen que viven en capitalismo de mercado libre. No es verdad. Vivimos en oligarquía financiera. Protegerte. Una vez que entiendes el juego, puedes jugar defensivamente. Poseer activos que bancos centrales inflan, acciones, bienes raíces. Evitar ser víctima de próxima crisis. Exigir transparencia. La Fed debería ser auditada completamente. El BIS debería publicar minutas de reuniones. BlackRock no debería diseñar política pública. Pero al menos podemos exigirlas. La próxima crisis viene. La historia nos enseña que este sistema colapsa cíclicamente. 2008 no fue el final. Fue preludio. La próxima crisis será más grande porque los bancos son más grandes, la deuda es más masiva, 35 billones federales, 300 plus billones globales. Los rescates anteriores han creado riesgo moral extremo. Las herramientas de los bancos centrales están agotadas, tasas ya cerca de cero, QE ya probado hasta el límite. Cuando llegue la próxima crisis, y llegará, las mismas instituciones que causaron el problema ofrecerán las mismas soluciones que exacerbaron el problema. Más rescates, más QE, más concentración, más poder. A menos que suficientes personas entiendan cómo funciona el sistema y exijan algo diferente. Si este video cambió tu forma de ver quién realmente controla la economía global, necesito 5 cosas. Primero, comparte este video.
La élite financiera prefiere que esta información permanezca oculta. Cada persona que comparte esto es un voto por transparencia. Segundo, edúcate más allá de este video. Lee The Creature from Jekyll Island, G. Edward Griffin, Historia de la Fed. Tower of Basel, Adam Lebor, Historia del BIS. Reportes de auditoría de la Fed, disponibles públicamente pero nunca leídos. Conocimiento es la única defensa contra manipulación. Tercero, sigue el dinero. Cuando veas próxima crisis, pregunta, ¿quién se beneficia? ¿Qué legislación se aprueba bajo pánico? ¿Qué poder se consolida? Las crisis son oportunidades para élites. Entender el patrón te hace inmune a la narrativa oficial. Cuarto, protégete financieramente. Diversifica fuera del sistema. Algunos activos fuera del control de bancos centrales. Oro físico. Bitcoin. Controvertido pero descentralizado. Habilidades valiosas. No pongas toda tu riqueza en sistema que periódicamente confisca valor mediante inflación y rescates. Quinto, comenta. ¿Crees que este sistema puede reformarse? ¿O está diseñado para ser irreformable? ¿Confías en que bancos centrales operan en interés público? ¿O en interés de los bancos? El debate público sobre quién controla el dinero es el primer paso hacia cambio. Y una cosa más. Suscríbete a Poder Financiero. Continuaré investigando y exponiendo cómo funciona realmente el sistema financiero. Las historias que las élites prefieren mantener ocultas, porque alguien tiene que mantener la luz encendida sobre la mano oculta. Recuerda, este video no es asesoramiento financiero. Es educación financiera a través de la historia económica. La mano oculta que controla la economía global no es invisible. Solo opera en las sombras. Ahora conoces quién es, qué hace y por qué lo hace. La pregunta es, ¿qué harás con ese conocimiento? El sistema solo funciona mientras la mayoría no entiende cómo funciona. Cada persona que entiende es una grieta en el muro. Sé esa grieta. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desenterrando las verdades que el poder prefiere mantener enterradas.